Doctor, bienvenido, un aplauso grande para Edgardo Cura, médico oncólogo, por supuesto, de la ciudad de Paraná. Los últimos calores, aproveche ahí para la piletaza y a otra cosa calabaza, ¿sí? Bueno, doctor, siempre hablamos de que el cáncer se cura si se toma tiempo, la prevención es fundamental, el tema de la interconsulta o el trabajo interdisciplinario, en realidad, que hacen en UNITER también es fundamental en esa materia. Lo que te pregunto es, hay tantos tipos de cáncer, vos fíjate, el coronavirus que estamos hablando ahora, que la paranoia, la pandemia, etcétera, que, vuelvo, hay que ocuparse y no preocuparse. Pero tanto tiempo llevamos con el cáncer que hay algunas cosas, o algunos que se curan, otros que también, pero son mucho más difíciles. ¿Qué produce el cáncer en el cuerpo humano? ¿Es natural que tengamos cáncer? El problema del cáncer, yo creo que Porque es una patología, es una patología que cada vez se está viendo con más frecuencia, porque son células propias nuestras que alteran su código genético y se empiezan a reproducir fuera de lo normal, ¿no es cierto? Se reproducen en forma descontrolada, empiezan a involucrar, depende de los lugares, ¿no? Nosotros podemos tener cáncer en cualquier parte del cuerpo. Sí. Hay lugares, hay áreas del cuerpo donde son más frecuentes, por ejemplo, la mama en la mujer, la próstata en el hombre, los cánceres ginecológicos, los cánceres de páncreas, pulmón, hígado, etc. ¿Qué pasa? Empiezan esas células a alterarse y a formar lo que se llaman tumores. Esos tumores empiezan a ir creciendo y empiezan a diseminarse tanto por forma sistémica como linfática, y eso es lo que se llama la metástasis. ¿Cuál es dónde está la cura en el cáncer? En la detección precoz de esta enfermedad. Ajá. Por eso nosotros insistimos tanto en la importancia de detectar precozmente la enfermedad. Porque decir una vacuna para prevenir el cáncer no hay. Sí, como hablábamos antes en otros programas, de la importancia que tiene, digamos, la vida sana, digamos, la vida ordenada, el antiestrés, no fumar, no consumir alcohol, el consumo de comidas, digamos, los más naturales posible. Pero fíjate vos que cada vez eso es más difícil para la población, tener esa huerta como vos tenías en tu casa. Ahora vos tenés una alimentación que no es tan sana como la que tenemos antes, todo industrializado, fertilizantes, etc. Entonces, todo eso en algunos pacientes pueden influir. Es un conjunto de cosas que hacen que esas células se alteren. No es eso exclusivamente, ¿no? No todos los fumadores van a tener cáncer, pero sí sabemos que uno de los factores etiológicos más importantes para producir cáncer justamente es el fumador, ¿no es cierto? Después hay algunos antecedentes genéticos, una serie de factores hace que se junten para que una persona determinada pueda tener un cáncer. Pero no todo el mundo puede tener un cáncer. Hay más cáncer de detección, más cáncer hay más detección precoz, pero también hay mucha mortalidad en el mundo, porque cada vez está habiendo más casos. ¿Pero porque conocemos ahora bien cada uno de los tipos de cánceres o porque realmente la polución ambiental, el estrés, la locura? Conocemos muy bien los tipos de cánceres, eso están muy estudiados, ¿no? Todos los tipos de cáncer conocemos. La tecnología avanza a pasos agigantados en descubrir cosas nuevas para poder combatir el cáncer, pero sigue habiendo una alta mortalidad en el mundo por el cáncer. Entonces, yo siempre digo que es como que la curva de curación del cáncer en los últimos 30 años no está tan elevada. Y vos decís, ¿cómo puede ser con tanta tecnología que hay? Drogas nuevas que vienen saliendo permanentemente. Nosotros y los imaginarios sociales, ¿no? Seguro que la cura la tienen hace rato y no la saquen para seguir lucrando con los medicamentos. No hay, porque nosotros tenemos un sistema defensivo que actúa. Permanentemente nosotros estamos haciendo alteraciones celulares, pero tenemos un sistema, y a veces ese sistema defensivo falla en algunas determinadas pacientes y se empiezan a reproducir en forma más descontrolada estas células y provocan esos tipos de tumores. Tal cual. Acá el tema es tratar de llevar una vida ordenada, tratar de cuando alguien tiene algún síntoma o algún antecedente, hacer los controles necesarios. Nosotros insistimos mucho en las mamas, que es una patología tan fácil de hacer una detección precoz, y lamentablemente tenemos una mortalidad altísima con cáncer de mama. La próstata lo mismo en el hombre, es una de las patologías que más curamos en la actualidad. Pero sigue habiendo casos avanzados que nos van a la consulta, y esos son difíciles de controlar y tratar. Qué tema, ¿no? ¿Y tratamientos? Varios. Los tratamientos, sí, todo depende, generalmente como hablabas, como dijiste hace un ratito, que estos son tratamientos multidisciplinarios, ¿no es cierto?
No es solamente, generalmente los cánceres hay que tratarlos en forma múltiple, por eso nosotros tenemos los comités de tumores, que nos juntamos con cirujanos, oncólogos, radioterapeutas, patólogos, imagenólogos, para determinar cuál es el tipo de cáncer que tiene un determinado paciente y para ver cuál es el tratamiento más recomendado para él. Porque no todos los cánceres se tratan de la misma manera. A veces un mismo cáncer, por ejemplo, un cáncer de próstata, no se trata de la misma manera que otro cáncer de próstata o uno de mama. No sé si me entendés más o menos. Sí, queda claro. Todo depende a veces qué tipo de células tienen, porque no todos tienen el mismo tipo de célula, qué tipo de tumor, qué características tiene, qué tamaño tiene, si ha diseminado, y de acuerdo a ese estadio que nosotros llamamos estadificación de esa enfermedad, vemos cuál es el tratamiento más recomendado para ese paciente. Bien, Una Sergio. pregunta muy simple, Doc, que por ahí hay gente que le gustaría saber si tiene sintomatología el cáncer. ¿El cáncer ¿Hay tiene dolor cuando hay cáncer? No, ¿O no? el cáncer tiene sintomatología cuando avanza, ese es el problema. Cuando un paciente tiene síntomas, va a consultar porque tiene un tumor que le da dolor o le da sintomatología, es porque ha avanzado, ¿no es cierto? Entonces, por eso es tan importante descubrir el tumor que no dé síntomas. Es una enfermedad silenciosa esta. Claro. Cuando a medida que va avanzando, ahí va provocando síntomas, porque involucró otros órganos o porque hizo metástasis a nivel óseo, por ejemplo, y provoca dolor, o un tumor ginecológico sangrante, con un sangrado importante, o rectal. Esos ya son tumores que han avanzado y han involucrado, infiltrado más tejido, y por eso dan sintomatología, que eso es a lo que nosotros no queremos llegar. Nosotros queremos llegar a descubrir un tumor silencioso que se descubre por imagenología, por ejemplo, y esos son los tumores que son altamente curables. El control. Gracias, Doc. Por eso- Hacer los chequeos Por eso lo pertinentes, importante es mejorar los métodos de screening y de diagnóstico precoz. A eso hay que apuntar, a descubrir inicialmente la enfermedad. Voy derecho a Uniter, listo. Voy, Sí. me pongo, digo, Te vamos Doc, a aconsejar de abajo bien. para arriba y a otra cosa, ¿sí? Y vemos qué tenemos. Bueno, Gracias, Doc. Buen gracias año. a vos, gracias a vos.